Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy el doctor Cristian Ramírez y bueno, antes que nada, le quiero agradecer aquí al comité organizador del CRIE por haberme invitado. La realidad es que regresar a León para mí es muy grato. Después de 9 años estábamos sacando la cuenta ahorita. Yo también soy egresado, soy hijo de la UMAE y también soy co-R del temible doctor Benítez. Entonces, residentes por ahí, no se preocupen, así era con nosotros, no es mala persona, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Hoy vamos a hablar de lo que son mielopatías. La plática del doctor Benítez estuvo muy bonita en cuanto a todo lo que es degeneración de la columna lumbar. Yo, como les digo a mis residentes, grábatela y apréndetela, porque el día que estés trabajando en un resonador, 6 de cada 10 resonancias son columnales, son las que pagan la tarjeta de crédito, las que pagan el coche, las que pagan la hipoteca, ¿sí? Y las otras dos son cráneo y la otra es pedacera, como decíamos en el Instituto de Neuro, ¿no? Es ya codos, rodillas, tobillos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hablar de lo que es específicamente la médula y las afectaciones. Vamos a hablar de las generalidades, del diagnóstico diferencial, cómo tenemos que hacer la valoración medular, cuando tenemos afectación de la médula, cuándo es de segmento corto, cuándo es de segmento largo, y su afectación en el corte axial o en el corte transversal, porque es muy importante. Después de esto vamos a ver que generalmente la afectación medular es por las enfermedades desmielinizantes. Esclerosis múltiple, neuromielitis óptica, encefalomielitis diseminada aguda, mielitis transversa, que también es muy común, tumoraciones, que las más comunes van a ser lo que es el astrocitoma, por mucho el 70%, y como diagnóstico diferencial el ependimoma. Vamos a hablar de las afectaciones vasculares cuando tenemos infartos de la médula, y por último las compresiones las compresiones externas que van muy de la mano con la plática, con la charla que dio el doctor Benítez. Entonces, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial de una afectación medular? Primero, más que nada, tenemos que ver si es una enfermedad desmielinizante. Generalmente la médula es un sitio de afectación secundario a la enfermedad desmielinizante. Nosotros sabemos que por mucho, la más común es la esclerosis múltiple. Por mucho. Es la más común, es la que más afecta y por ende es la más estudiada. Tenemos después lo que son las tumoraciones como diagnóstico diferencial, si es un astrocitoma, un ependimoma, ver sus características, o si es un hemangioblastoma, o secundario a metástasis, que generalmente son más raras cuando tienen afectación intradural o intramedular. Vascular, un evento vascular en fase aguda, como puede ser, esto generalmente es en pacientes que les hacen un stent de la aorta o están sometidos a procedimientos quirúrgicos aórticos. Inflamatorio cuando son vasculitis, pacientes con lupus eritematoso sistémico, y en la infección, que es rara generalmente cuando tenemos una meningitis. Y bueno, aquí tenemos lo que es el corte de la médula con la sustancia blanca, la sustancia gris y lo que tenemos que pensar cuando estamos viendo afectación en ella. Esto es en un corte transversal. Más adelante lo vamos a seguir viendo. Y bueno, las causas. Quitando las compresiones extrínsecas, que pueden ser, como lo comentó el doctor en su plática, por hernias, pueden ser por metástasis, pueden ser por una fractura, puede ser por una retroversión. La causa más común de una mielopatía es la esclerosis múltiple. Por mucho, ustedes véanlo aquí. La esclerosis múltiple, por mucho va a ser una zona de afectación la médula. Y después de ella vamos a tener a la encefalomielitis diseminada aguda, que generalmente es en pacientes pediátricos, y después vamos a tener a la mielitis transversa, que generalmente tenemos que es en pacientes que están expuestos a alguna infección viral y tienen una predisposición a tener una afectación medular. La que sigue. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la valoración sistémica? Primero tenemos que ver si es una lesión de segmento largo o si es una lesión de segmento corto. Por ejemplo, la esclerosis múltiple, la vamos a ver más adelante, es una afectación de segmento corto, y la mielitis transversa es una afectación de segmento largo. Vamos a ver qué tanto está involucrada la médula en las imágenes axiales. Vamos a ver si están involucradas las astas anteriores o las astas posteriores de la sustancia gris. Si ustedes recuerdan, en las astas anteriores tenemos fibras motoras y en las astas posteriores tenemos fibras sensitivas. Dice la mnemotecnia,
Por atrás se siente, por delante se mueve, ¿sí? Para que no se les olvide. Y todo lo que es la sustancia blanca, por ejemplo, aquí que tenemos el cordón posterior, que van a pasar vías aire nocicepción, propriocepción, etc. Y bueno, vamos a ver lo que es el segmento largo, ¿sí? El segmento largo es, vamos a tener, como les comenté, esclerosis múltiple. ¿Cuándo es que la vamos a clasificar, catalogar como una lesión de segmento corto? Un segmento corto, menos de 2 cuerpos vertebrales o generalmente un cuerpo vertebral. ¿Y cuándo vamos a hablar de una lesión de segmento largo? Más de 3 cuerpos vertebrales, y esto generalmente es muy común en neuromielitis óptica y en mielitis transversa, tomando en cuenta que la neuromielitis óptica ya es una entidad separada de lo que es la esclerosis múltiple. Y lo que es muy importante, ver la relación en el corte axial. Ver la relación de la médula en el corte axial para ver la afectación que está teniendo la lesión a nivel axial, como ya les comenté. Por ejemplo, ustedes van a ver en la esclerosis múltiple que generalmente la lesión que nosotros vamos a observar es una lesión triangular, con la base en la periferia y la punta apuntando hacia el centro. Generalmente menciona la literatura que lo que más va a afectar es el cordón posterior, el cordón dorsal, pero también la podemos tener lateral, podemos tener varias presentaciones. Puede ser lateral derecho, lateral izquierdo, puede llegar a ser hasta anterior, aunque no es lo común. Tenemos, por ejemplo, en la mielitis transversa y en la neuromielitis óptica que vamos a tener una afectación de todo lo que es la sustancia gris. Entonces, generalmente el paciente va a tener afectación motora, afectación sensitiva. Pacientes con polio, bueno, que ya no lo vemos tan seguido, pero van a tener afectación de las astas anteriores, que son los pacientes que generalmente tienen una atrofia de un miembro pélvico, dependiendo del nivel, y los pacientes con isquemia. Los pacientes hay que recordar que son los pacientes con isquemia de la arteria medular anterior, porque también tenemos arterias medulares posteriores que van a causar otros signos, otros síntomas, que los vamos a ver más adelante. Bueno, deficiencia de vitamina B12, otra vez esclerosis múltiple, herpes para las mielitis transversas y bueno, la isquemia como les había comentado. Y bueno, vamos a entrar en materia ahora sí. Vamos a hablar de lo que es esclerosis múltiple. Como les comenté, por mucho la lesión, la enfermedad desmenizante más común, más estudiada, y yo creo que trabajando en un resonador a la semana, por lo menos les llegarán 5 casos, de pacientes generalmente en seguimiento, ¿no? Y a veces les tocará hacer diagnósticos de nuevo inicio. Obviamente no se puede hablar de la esclerosis múltiple médula sin hablar de la esclerosis múltiple a nivel del encéfalo, tomando en cuenta que la médula es un sitio de afectación, ¿vale? Entonces vamos a tener que la mayoría se lo vamos a clasificar como tipo Charcot, que es el tipo clásico que todos conocemos, que son lesiones periventriculares, lesiones yuxtacorticales, lesiones infratentoriales y lesiones a nivel medular. Generalmente es una afectación entre la segunda y la cuarta década de la vida, aunque si ustedes van y revisan la literatura puede haber niños de 5 años con esclerosis múltiple hasta pacientes de la sexta década de la vida, que la realidad es raro. Es raro que un paciente en la sexta, séptima década de la vida venga debutando con esclerosis múltiple. Y ustedes lo van a encontrar cuando les mandan la solicitud, descartar esclerosis múltiple, ahí es la abuelita de 70 años, y tú dices, no, pues está como medio complicado esto, ¿no? Pero bueno, generalmente pacientes de 20, 30, 40 años, mujeres, sí hay que sospecharlos, ¿eh? En algunas ocasiones es antes de los 18, como le comenté, y en otras después de los 50. Pero vean la incidencia, es muy baja. Sí, es muy baja, pero bueno, no hay que descartarlo. Y eso es importante a la hora que vamos a ver enfermedad de pequeño vaso, porque hay quien no tiene la experiencia en resonancia magnética y puede confundir un pequeño vaso en un paciente mayor. La incidencia, como les comenté, de 2 a 3 veces mayor en mujeres que en hombres. ¿Cómo la vamos a tener que se va a presentar? Las formas clásicas, recurrencia, remisión. Son pacientes que tienen una afectación, mejoran y otra vez tienen una recaída, mejoran, vuelven a tener una recaída, hasta que toman un plano ya estable, que ya tienen disfunción. Disfunción obviamente del área afectada. La remisión en pacientes que en el primer evento clínico, que generalmente se menciona como un síndrome clínico aislado. Y generalmente a menudo el síndrome clínico aislado es monofásico. Tiene la afectación obviamente a nivel del área que esté afectando. Lo más común es el nervio óptico, por mucho.
aunque como ya les comenté, la nueva clasificación de McDonald, que la vamos a ver, ya separa lo que es la afectación del nervio óptico o la neuromielitis óptica de lo que es la esclerosis múltiple. Obviamente, mielitis transversa o un síndrome del tallo cerebral. Recuerden que en el tallo cerebral tenemos infinidad de núcleos, de los pares craneales, por ahí pasan los fascículos longitudinales, etc. Entonces, dependiendo del área que esté afectando, va a ser, la sintomatología que va a tener el paciente. Vamos a tener la secundariamente progresiva, que es remisión y va a progresar a secundaria, y que generalmente, bueno, los pacientes tipo Marburg son los que van a tener este tipo de recurrencias. O se menciona en la literatura que un paciente tipo Charcot, que ya tiene mucho tiempo de evolución, invariablemente va a terminar en un Marburg. Y el Marburg tiene una mortalidad muy alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Marburg es muy de pediátricos y muy de pacientes jóvenes. Y si tienen la mala fortuna de que tenga ese tipo de esclerosis múltiple, tiene una sobrevida a 3 años de 5%. Entonces, les va muy mal. Bueno, tenemos la primariamente progresiva y la progresión recurrencia. Nada más para que estén un poco familiarizados. Y bueno, a mí me gusta mucho este esquema que viene en un artículo de las clínicas de Norteamérica. En todo el artículo está resumido en este esquema, ¿sí? Que es la fisiopatología de lo que es la esclerosis múltiple. Entonces, si nosotros empezamos a escarbar la literatura de esclerosis múltiple, nos van a decir que la causa es desconocida, ¿sí? Que son causas desconocidas, más sin embargo conocemos la fisiopatología o se ha investigado sobre la fisiopatología de lo que está sucediendo. Sabemos que cuando hay esclerosis múltiple o enfermedad desmielinizante hay una destrucción de la vaina de mielina y cuando es más avanzado hay una muerte celular o una apoptosis celular. Entonces, miren, este esquema nos está diciendo que tenemos aquí los factores de inflamación que están circulando en los vasos arteriales y dentro de estos factores de inflamación tenemos el evento que nos está condicionando una reacción inflamatoria a nivel de la barrera hematoencefálica o a nivel encefálico. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a haber salida de linfocitos y monocitos. Vamos a tener también lo que son las células de la microglia y las células y los astrocitos. Recuerden que estas células son células de sostén a nivel de lo que es el encéfalo y que están sosteniendo a lo que es la neurona. Entonces, cuando estamos teniendo esta reacción inflamatoria, lo que está sucediendo es que por sí solo los linfocitos y los monocitos van a empezar a destruir lo que es la vaina de mielina, pero más sin embargo también los astrocitos van a condicionar esta salida de glutamato. Entonces, cuando hay una salida de glutamato o hay una reacción con el glutamato, lo que está sucediendo es que a nivel de la membrana celular de la neurona hay una apertura de los canales de calcio. Hay una apertura de los canales de calcio, entonces ya el paciente por aquí va a empezar con una falla de la energía, va a haber un engrosamiento del axón, que es, bueno, en inglés sería como una hinchazón si lo quieren traducir tal cual. Hay un engrosamiento del axón, también hay una apertura de la bomba sodio-potasio con un pH iónico con salida de sodio y entrada de potasio a la célula, y por fin vamos a terminar estudios de desmielinización y vamos a terminar con una pérdida de la conectividad neuronal. Este artículo de lo que trata es, por ejemplo, si ustedes hacen una espectroscopía en cráneo, veremos que a nivel de los astrocitos hay una elevación del mioinositol,